Bueno, pues ahora sí, damos comienzo a esta nueva mesa redonda después de esta pausa café. Ya están nuestros invitados en el escenario, tres grandes periodistas. Rosa Belmonte, periodista y columnista del diario ABC. Bienvenida, Rosa. Jaime Abello Banfi, director general y cofundador de la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano, y también más que un colaborador de Futuro en Español, y Benjamín Lana, director de medios regionales y revistas de Vocento y director también de Futuro en Español. Bueno, yo estoy segura que los tres van a poder ofrecernos una mesa redonda muy fructífera y tiene un título además muy sugerente, y es ¿qué podemos hacer los medios y los periodistas, si es que podemos hacer algo, ahora lo descubriremos, para recuperar la confianza de los lectores, en definitiva la confianza de los consumidores de los medios de comunicación? Y el título, como les decía, es El periodismo después de Trump. Así que les dejo con ellos. Muchas gracias. ¿Se escucha? No. Ahora sí. Hola, buenos días a todos. Estamos encantados aquí en familia. Vamos a seguir tratando de masajear nuestros cerebros y nuestros corazones. Y vamos a hablar de un asunto del que nos importa mucho a los tres que estamos aquí, entre otras cosas porque de una u otra manera es lo que somos y a lo que nos dedicamos, y probablemente porque si hoy aquí hubiera una respuesta al título provocador título de la mesa redonda y del subtítulo, probablemente se nos rifarían los grandes editores de todo el mundo que están tratando de buscarle una respuesta. Yo estoy acompañado de la mejor de las maneras posibles, mentes preclaras, ácidas y hasta perversas cuando quieren, las de las dos. Rosa, además la cosa se juega entre Cartagena y Murcia, en este caso la Cartagena es la de Indias, pero Cartagena y Murcia están aquí a los dos lados del Rin. Bueno, a Rosa creo que la conocéis todo el mundo porque desayunáis con La Verdad o con el ABC o con otro montón de alternativas más, con sus impertinencias diarias y con muchos temas que al cabo del día uno le da que pensar. Primero ha podido derribarte todas las defensas a través del humor y de la ironía, y resulta que cuando ya ha conseguido eso te ha dejado allí, te ha inoculado una cookie. Te ha metido una cookie y estás todo el día pensando en un asunto casi siempre importante. Bueno, Rosa, nuestra Rosa Belmonte. Jaime Abello es un tipo muy singular. Este es amigo y entonces pues es un poco más complicado. Probablemente es uno de las personas y también de los personajes, porque él es las dos cosas, más relevantes del periodismo en lengua española, por la influencia que está teniendo en cómo se canaliza la enseñanza y los valores del periodismo en toda Iberoamérica, a través del trabajo de la Fundación. Él empezó siendo también un joven periodista, que un tal García Márquez vio algo en él que no vio en otros miles de personas, que le hizo confiarle uno de los grandes legados de Gabo, probablemente el que no está escrito en sus novelas, pues uno de los más importantes. Y Jaime está todo el día, se pasa la vida mirando el oficio de ser periodista y tratando de que seamos mejores periodistas, rodeado, y ha sabido rodearse en su fundación de algunos de los maestros en lengua española vivos más interesantes. Podría estar hablando horas también de tantos y tantos temas, por supuesto de Gabo, pero hoy vamos a ver si entre los tres somos capaces de que se nos ocurra un cuarto de idea sobre este planteamiento que resulta provocador, lo del periodismo después de Trump, porque uno puede decir después de Trump no hay nada, ¿no? A la vista de
del anuncio de Irán, pues a uno le entra más miedo todavía, que le da más ganas de preocuparse más de otras cosas que del periodismo, pero bueno, pero como lo nuestro es el periodismo, nos preocuparemos del periodismo. Y es verdad que supone su llegada a la presidencia de Estados Unidos puede ser un elemento simbólico, un hito en el que la evolución del periodismo en crisis por el modelo de negocio tradicional y los primeros efectos masivos y públicos del efecto de la información que circula a través de Internet con apariencia de noticias sin serlo. Es decir, primera advertencia, cualquier cosa que tenga un titular y un texto, aunque parezca una noticia, no tiene por qué serlo. De hecho, del 100% de páginas que os encontréis con un titular, con un subtítulo y con un texto, incluso con una foto o con un vídeo que aparentemente pueda parecer periodismo, la mala noticia es que puede no serlo. La buena es que a lo mejor si somos capaces de marcar, sellar, definir a las que sí lo son, a los que sí son periodismo, pues podamos tener una alternativa. Rosa, arráncate tú. Tú estás allí en la parte noble de las columnas, opinando de la realidad sin tener... Ni idea de nada. No, sin tener ni idea de nada. Sin tener que fregarte, como dirían los colombianos, tener que fregarte en los asuntos de información, pero probablemente estás todo el día rodeada de periodistas, como se está ahora rodeado de periodistas, que uno es en su casa y los otros en otro sitio, pero bueno, rodeada simbólicamente. ¿Cómo ves la cosa? Lo veo muy como espectadora y sobre todo lo de Trump. Es decir, que creo que hay un periodismo en Estados Unidos y un periodismo aquí, es decir, después de Trump. En cualquier caso, sí que hay que diferenciar la comunicación del periodismo, que creo que es lo que hay que hacer fundamentalmente. Es decir, el hecho de que tengamos tanta información no quiere decir que tengamos mucho más periodismo, es decir, tenemos menos. Tenemos mucha comunicación. Trump es conocido como Trump Communication Machine, ¿no? Y él, evidentemente, es un medio de comunicación en sí mismo. Un medio de comunicación que ha causado una gran perplejidad, porque es un troll, pero en el sentido de que es el periodista el que tiene que someter a escrutinio al gobierno, no el gobierno al periodismo. Entonces, eso ha causado gran perplejidad, pero eso es algo que ha hecho siempre el poder. Es decir, lo que pasa es que Trump lo hace de manera abierta. Es decir, ahí no hay nada nuevo. En que el poder pretenda someter al periodismo. Es verdad que Trump llega como en el anuncio ese, en el viejo anuncio de Licor 43, que te pedían la contraseña, llegaba, te decía, guerra a la vulgaridad, y él ha llegado guerra al periodismo, y entonces resulta que el Washington Post, el New York Times o CNN son fake news continuamente. Pero por otro lado, hay una cosa paradójica, y es que los que vienen a darnos lecciones de periodismo o de cómo debe funcionar un periódico son el New York Times y el Washington Post, diciendo, no, el modelo son las suscripciones. El modelo de negocio y el modelo de seguir ganando dinero es la suscripción del lector. Porque dan al lector algo que quiere, ideologizado o desideologizado. Es decir, porque eso es un gran negocio, la ideologización. Es decir, por ejemplo, cuando Zapatero todavía gobernaba, fue cuando triunfó el gato al agua en Intereconomía. ¿Por qué? Porque iba a la contra de Zapatero. Es decir, y probablemente, de una manera más noble, el New York Times y el Washington Post van a la contra de Trump diciendo, no, nosotros no somos fake news, somos periodismo serio, tenemos unos lectores, tenemos una línea clara de periodismo y de investigación, pero claro, lo de Trump no se puede sujetar de ninguna manera. Pero es que, por otro lado, hoy venía la noticia lo digo por lo de la communication machine, ¿no? Hoy venía la noticia de que el fiscal general de Nueva York ha dimitido, por eso lo ha pedido el gobernador de Nueva York, porque en estas cosas que tiene el hijo de Mia Farrow lo han acusado de pegarle a sus novias. Y era el fiscal que defendía el movimiento Me Too y todo. Entonces se recuerda que en 2013 Donald Trump escribe un tuit
que dice, ha dimitido Spitzer, ha dimitido el otro, estos dos que estaban involucrados en escándalos sexuales pre-Me Too, es decir, que no eran realmente escándalos sexuales, eran ir con putas o hacerse fotos del pene y mandársela a la otra, es decir, que eran poca cosa. Y entonces dice, ¿habéis visto a estos? Pues cuando veáis a este ya veréis quién es peor. Es decir, eso era en 2013, es decir, que en el fondo tampoco hay que menospreciar el medio de comunicación que es Trump. Es decir, que ahora es una noticia, pero antes fue un tuit de Trump. Jaime. Yo quiero, primero que todo, permítanme dar un saludo y mi agradecimiento a esta invitación que me permite estar en Murcia. Resalto simplemente que para la Fundación siempre ha sido un motivo de complacencia trabajar de la mano de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, con el cual tenemos una alianza de más de 15 años, y del Grupo Vocento en el marco de Futuro en Español, al cual hemos estado vinculados también desde hace varios años. Siempre encuentro motivos para renovar la alegría y el interés, y el tema de hoy es uno de ellos. Me parece que el tema es importante, primero porque Estados Unidos es un lugar desde donde se proponen paradigmas a nivel global, especialmente en el campo de los medios de comunicación y de qué entendemos por democracia. En segundo lugar, me parece que ese efecto de demostración, positivo o negativo, que puede venir de allí, está en este momento planteándonos una crisis de comprensión de cuál es el papel del periodismo en la democracia, y Trump está llevando ese tema al límite, pero además de eso, ¿qué clase de democracia los Estados Unidos se van a dar, no solo en el momento presente, sino para el futuro? Entonces yo sí creo que el tema tiene una importancia altísima, y hay que recordar que Trump es un experto, y eso me parece muy importante. Primero que todo, que Trump es un experto en la utilización de los medios. Su visión del papel de los medios de comunicación siempre ha sido instrumental. Él ha construido su capacidad de influencia a partir de un juego con los medios de comunicación, en el cual no solo ha sido fuente y personaje, sino inclusive protagonista mediático, como llegó a serlo en el caso de ese programa que le dio tanta visibilidad, que fue El Aprendiz, en el cual era el protagonista del reality. Pero es muy interesante, por ejemplo, oír historias como la que en días pasados salió, de cómo un periodista del Village Voice, encargado de la sección de chismes, de espectáculos, de escándalos del Village Voice, ese tradicional periódico neoyorquino que ya hoy en día se digitalizó, y él ha revelado que Trump era la principal fuente de sus propios escándalos. Trump se encargaba personalmente de llamar a los periodistas y de darle información escabrosa de su propia vida, pero la condición para entregar esa información era que en las noticias, en los breves, en los chismes que de él se publicara, se le presentara siempre como el billonario Donald Trump. Y de hecho, Trump llegó hasta a ponerle demandas judiciales a la revista Forbes por no haberlo clasificado en el ranking de los hombres más ricos de los Estados Unidos en ciertas categorías. Este hombre es un manipulador experto que siempre ha explotado las debilidades de los medios y que al final no solo los ha utilizado, sino que ha tenido aliados y tiene aliados entre los medios. Entonces su conflicto en este momento no es con todo el periodismo, es con lo que podríamos denominar periodismo crítico e independiente. Justamente, como Rosa cita, los dos casos más notables y más visibles son el del New York Times y el Washington Post. Se podría de pronto incluir el New Yorker y la cadena CNN y unos cuantos más.
Con esto tenemos entonces que asumir, y el tema de Trump no es un tema solo de los Estados Unidos, es decir, hemos tenido figuras como Trump a la izquierda y a la derecha antes y las podemos tener hacia el futuro. En Venezuela, por ejemplo, hemos vivido la manera como Chávez terminó controlando los medios de comunicación. Ahora, ¿cuáles son entonces, digamos, qué es lo nefasto y lo complicado de del caso Trump, en mi opinión? En primer lugar, que definitivamente está dedicado a liderar personalmente una campaña sin precedentes, y ahí sí no hay precedentes, contra la credibilidad de la prensa que llamamos del establecimiento, o prensa seria, o prensa independiente, o prensa crítica. Y con eso está infligiendo un daño que puede ser, o tratando de infligir un daño que puede realmente ser difícil y de largo plazo. Lo hace, él es el líder mundial de una campaña con la cual de una u otra manera está validando el que otros gobernantes de su mismo, no sé, corte ideológico, pero sí de su mismo estilo, de su misma vocación impositiva, autoritaria, manipuladora, pues encuentren camino libre para por lo menos no tener la presión eventual que en un momento dado ejercían los Estados Unidos en el autoirrogado papel de defensor de la democracia y de la prensa libre a nivel global. De hecho, hay que decir que es muy importante, esto está asociado a muchos fenómenos, esto hay que asociarlo al debilitamiento de los modelos de negocios de las empresas de medios, pero también al surgimiento y la consolidación de las redes sociales como un espacio mundial, nacional o regional o local de guerras de narrativas. Y finalmente también hay que asociarlo al hecho de que el periodismo de calidad o el periodismo que se erige como serio está abocado a un replanteamiento a fondo de su papel y de su estilo ante la sociedad, porque claramente es un periodismo que tiene que reconocer que ha cometido errores, como decimos en Colombia, dio la papaya, ¿verdad, doctor Guillermo? El periodismo, dar la papaya significa exponerse, mostrar sus vulnerabilidades, y no cabe duda que en el caso de la campaña electoral de los Estados Unidos que llevó a Trump, la principal vulnerabilidad fue haber mantenido una cierta actitud de negación o de arrogancia que no reconoció la realidad de que hay sectores profundamente resentidos en la sociedad norteamericana con el estado actual de cosas, con la economía, con la globalización, con el deterioro no solo de su calidad de vida, sino de su preeminencia social, que son los sectores que al final son los que políticamente sostienen a Trump. Yo no quiero alargarme en esta primera ronda para que mantengamos, pero solo quiero decir, para terminar esta primera intervención, lo siguiente. El problema de todo esto es que Trump está asociado a demasiados valores negativos. Es decir, lo que está, primero nos está mostrando que el poder, y tal vez eso quisiera desarrollarlo más tarde, ha asumido una actitud de descaro, de falta de escrúpulos y de falta de elegancia, por decirlo así, o de falta de sofisticación para usar un recurso tradicional del poder que era la mentira. Trump está prefiriendo un recurso mucho más brutal que es el cinismo. Y realmente, si puede, va a tratar de acabar en esa lucha que es larga y para la cual él tiene mucha gasolina, tiene muchos recursos, porque mínimo lo vamos a tener 2 años y medio más, pero además de eso corremos el riesgo de ser reelegido, mientras los medios están luchando por encontrar nuevos modelos de financiamiento para
Me refiero a esa clase de medios. No me refiero a los medios aliados a Trump, a Fox, no me refiero a la prensa, no llamemos la prensa sensacionalista con la que él siempre se entendió bien, pero y la prensa explotadora de las emociones negativas y del resentimiento. Me refiero a una prensa que apela más a esa actitud crítica, analítica, a la investigación, al registro de los hechos. Sí corre, creo yo, el riesgo serio de quedar en este largo camino de batalla seriamente dañada y, como digo, dejando un mal ejemplo a nivel mundial. Bueno, muy bien, Jaime. A ver, a mí me gustaría centrar un poco el debate ahora ya en el periodismo y en el futuro, y en esta última parte de tu intervención, de qué es lo que tenemos que reconocer, qué es lo que podemos hacer, qué ventanas se nos abren. Creo que Trump ya ha tenido sus minutos también aquí, lo poníamos un poco casi como provocación. Al final, exactamente lo que ocurra con los Estados Unidos es una parte pequeña, aunque es verdad que como casi laboratorio que anticipa lo que a los demás nos puede ocurrir, siempre lo miramos con más atención que lo que ocurre en cualquier otro sitio, ¿no? Pero aterrizando un poco el asunto en el planteamiento inicial de qué puede hacer el periodismo para salir adelante en una situación en la que se ha visto cuestionado, básicamente, lo explicaba Jaime, por dos elementos. Por uno, por la propia revolución tecnológica que ha llevado a que el monopolio de la comunicación con las audiencias ya no fuera del entorno de los medios tradicionales, sino que todo lo que tiene que ver con el mundo de redes sociales y la maduración de todo eso ha posibilitado el acceso a audiencias masivas por cualquier persona, empresa con mejor o menor tamaño, disposición empresarial, etcétera. Eso por un lado, y por otro, el debilitamiento de la industria tradicional, más o menos seria desde el punto de vista de los valores con los que hace su trabajo, que es el periodismo, pues ha llevado en esa búsqueda de reencontrar la sostenibilidad a que probablemente durante mucho tiempo hemos estado pensando más en cómo sobrevivíamos y en qué teníamos que hacer para comer, que en realidad qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Yo creo que se ha perdido en general en el mundo un poco de foco. Los modelos de las audiencias masivas que nos prometían que una vez que se conquistaran las audiencias masivas digitales, pues todo volvería a ser como fue, y al final es la decepción de que eso es mentira, ¿no? Y desde el punto de vista de que la sostenibilidad del periodismo en el futuro no va a depender de la publicidad, eso parece que haya un acuerdo mundial. Lo que no hay es una alternativa nítida de cuáles pueden ser las otras alternativas. Precisamente, por un lado, Trump demuestra que se puede llegar a presidente de los Estados Unidos sin el apoyo de una parte importante de esos medios que otorgaban ese sello de respetabilidad, honorabilidad y calidad. Se puede hacer incluso en contra, es decir, se puede hacer precisamente por estar en contra, lo consiguen. Hay otras herramientas, eso por un lado, pero por otro lado el propio Trump también consigue, lo comentaba antes Rosa, que volver a pensar en los usuarios como una gran familia. No son usuarios, sino vuelven a ser lectores. Esta cosa de el usuario no es una URL, ni el usuario es una cookie, ni el usuario, sino que el usuario es una persona, y el periodista es un algoritmo que tiene cabeza y luego brazos y piernas. Ese modelo, de alguna manera, también se quiebra y nos quedamos con la alternativa de que, frente a Trump, de repente los medios que hacen periodismo, que garantizan la calidad y la honorabilidad, la veracidad de su producto, les empieza a ir mejor. Curiosamente, cuando parecía que los iban a arrumbar, de repente se enciende una luz y los suscriptores, la gente que vuelve a estar dispuesta a pagar por recibir información, que había terminado de hacerlo cuando todo lo que era periodismo estaba gratuito en la red, de repente decide que vuelve a merecer la pena pagar por algo si me garantizan que es cierto. Aparecen también esas ideas que también decía Rosa de la ideologización, del militantismo, pero creo que llegado este momento
hay también un planteamiento catárquico que de ser algo negativo se convierte en una oportunidad, que primero pasa por espiar las culpas, pasa por reconocer que algunas cosas no hemos hecho bien y a lo mejor no se trata todo de inventar y estar colgado del concepto de innovación cada 2 minutos pensando que el futuro está siempre delante, cuando a veces a lo mejor el futuro está detrás, y volver a algunas de las bases del periodismo. Pues, la Fundación se dedica un montón a trabajar el tema de la ética, tiene una cátedra de ética periodística. A lo mejor si nosotros somos capaces de recuperar algunos de estos valores, algunos gustos un poco en desuso en el periodismo, la calidad, la profundidad de los textos, la calidad de la escritura, si hablamos de periodismo escrito, que todo eso se ha ido diluyendo en la medida en la que vivíamos en un entorno de noticias, no sé si de periodismo, de noticias, en donde lo que valía era solamente lo cuantitativo, ¿no? Tener más clics, tener más gente, llegar independientemente de donde estuvieran. Y yo creo que en lo que tiene que ver con los que nos dedicamos a esto, se nos abre una ventana nueva con la que podemos primero mirar hacia dentro de la casa y después mirar hacia afuera, ¿no? En ese sentido, Rosa, ¿tú cómo estás viviendo todo este momento? Voy a volver un momento a la campaña electoral americana, sí, pero solo un momento como ejemplo con algo por lo que tú has pasado, y es la poca influencia que tuvieron los periódicos que apoyaron a Hillary Clinton, pero es que incluso en zonas republicanas hubo periódicos republicanos que apoyaron a Hillary Clinton y ganó Trump. Es decir, en ese momento, yo no sé si es bueno o malo, es decir, no creo que realmente que sea malo, es decir, ese momento en que te planteas, pero ¿qué mierda de influencers somos nosotros? Es decir, porque el periodismo americano tiene esa tradición que no tenemos nosotros, la de apoyar a un candidato, ¿no? Es decir, yo supongo que a partir de ese momento dice, ¿qué pintamos aquí? Es decir, ¿realmente a la gente le importa lo que salga en nuestros periódicos o no? Es decir, somos una guía para algo y yo creo que por ahí es por donde hay que ir. Es decir, yo creo que el lector lo que quiere es tener un periódico al que hacer caso, no hacer caso en el sentido de política, sino al de hacer caso para ir a un restaurante, para leer un libro. Es decir, ese tipo de cosas el periódico tiene que darlas. Es decir, y por eso yo quiero pagar este periódico y no pagar a este. Es decir, por ejemplo, para demostrar que esas cosas siguen pasando y que son en las que hay que profundizar, voy a poner un ejemplo. Elvira Roca Barea, la autora de Imperiofobia, había escrito este libro en Siruela. O sea, es que ni la directora de Siruela sabía que existía. Es decir, ese libro no lo conocía nadie conocía a esta señora. A esta señora le hacen una entrevista en El Mundo, se la hace Emilia Landaluce, y de hecho tuvo problemas para sacar la entrevista, porque el director dijo que no le parecía una persona importante, ¿no? Y a partir de esa entrevista, Elvira Roca se convierte en un fenómeno. Y Elvira Roca se la rifan los periódicos para que escriba columnas en sus periódicos. Es decir, que ha escrito en ABC, ha escrito en El País, ha seguido escribiendo en El Mundo. Entonces, es decir, en ese momento dice, es que un periódico, claro que es influencer, por utilizar este término horrible de ahora de Instagram. Estamos en Futuro en Español, ¿eh? Claro. Ya lo sé. Te pagan 5 euros cada vez que te sale una palabra así. ¿Tengo que pagarlo yo? No te pagas tú. No, pero era con ironía. Bueno, como es con ironía, gratis, pero si es sin ironía, se paga. Porque influencer es un término horrible y por eso lo repito y lo repito. Pero que sí. Y dicho en murciano todavía tiene más gracia. Influencer. No, es verdad. Y es que decir que un periódico tiene que ofrecer algo por lo que yo quiera pagar. Es decir, es verdad que es un poco triste que la información, por ejemplo, no vende. Es decir, cualquier información exclusiva que tú saques en el periódico a las 10, no lo sacas a las 10 porque no son horas de sacar los periódicos, pero a las 10:05 está replicado en todos los periódicos. Es decir, es que te da prestigio, claro que te da prestigio como medio de comunicación que hace información realmente, pero la información no vende. Es decir, yo creo que el periódico tiene que ir más allá en el análisis, ya no sé si en el columnismo, porque me parece que es la plaga del periodismo español, pero bueno, supongo que habrá columnistas a los que se quiera leer, pero creo que el periódico tiene que dar algo que no dé el otro.
Es decir, tú puedes copiar la información, pero un perfil no lo puedes copiar. Es decir, puedes sacar información de ese perfil para hacer un refrito, pero tú no puedes copiar el perfil, porque entonces tienes que tener gente a la que la gente quiera leer. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, el único columnista que lleva lectores de un periódico a otro que lo llevaría es Usía. Es decir, no creo que haya otro. Es decir, no creo que el cambio de Gistau o de ABC al Mundo vaya a llevar más lectores, en absoluto. Pero Usía sí, aunque es decir, te puede gustar más o menos, es decir, pero Usía tiene lectores. Es decir, yo no creo que otros muchos columnistas los tengan en la cantidad que los tiene Usía. Es decir, yo creo que si Usía se va de la razón, bueno, no se va a la mierda porque tiene a Planeta detrás, pero que sí, que eso sí sería una gran pérdida. Es decir, y eso es lo que hay que ofrecer a la gente, cosas por las que quiera pagar. Hay que descubrir cuáles son. Jaime. Yo creo que el uso que Rosa hace de la palabra influenciador o influencer nos recuerda que en el fondo de lo que estamos hablando es de poder. Y no neguemos la realidad, estamos hablando de luchas de poder, incluyendo la pérdida o no de poder de lo que entendíamos por prensa tradicional. Entonces, por supuesto que a Trump, ¿qué lo mueve? El poder. ¿Qué mueve a los que organizaron y financiaron la campaña microindividualizada de mensajes que transmitieron a través de Cambridge Analytica, la búsqueda del poder? ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento de las fábricas de noticias falsas? La política. En este momento estamos en procesos electorales en Colombia, en México, y lo que estamos viendo es que, y nosotros acabamos de publicar, tú lo viste, en los periódicos colombianos, un aviso de una campaña contra la manipulación y la desinformación a través de las redes sociales. Pero lo que está claro es que lo que nos espera es que esa conjunción entre tecnología digital y el marketing político basado en los avances de la investigación científica, especialmente de neurociencia, nos hablan de que estamos en un escenario en el cual la manipulación, las estrategias de control, el ejercicio del poder son un tema fuerte, real, y allí el periodismo independiente es incómodo. El periodismo independiente que visibiliza, que plantea alternativas. Es decir, yo creo, francamente, el otro día leí algún texto refiriéndose a Trump que decía que esto de Trump no es de ahora, esto arrancó desde los años 60 y es una campaña de la derecha norteamericana, especialmente enfocada a través de ciertos sectores, luego ustedes, lo que más recientemente llamábamos Tea Party, y hoy en día ha terminado dominando el Partido Republicano. Y definitivamente es una campaña que lleva décadas para desacreditar lo que ellos llaman el establecimiento liberal, de la prensa liberal que está sobre todo concentrada en Nueva York. Pero hacia el futuro, ¿de qué nos habla todo esto? Nos habla, primero, reconocer que el escenario de batalla son las plataformas digitales. Y, por supuesto, allí… Cuando dicen las plataformas digitales… Me refiero a las que conocemos actualmente. Esto va cambiando constantemente. Sí, pero no solo las redes sociales. Por ejemplo, Google. No son las herramientas. Google no es una red social, pero Google es muy importante también para toda esta ecuación. Hablo de plataformas digitales en un sentido… Sí, era por precisarlo, pero… porque me parecía importante, si te referías a la tecnología o si te referías… Me refiero al hecho de que la mayoría de las personas hoy en día nos estamos conectando a través de móviles con plataformas, con aplicaciones, entonces, bien lo saben, es decir, es muy notable, por ejemplo, que una prensa tan analítica y tan seria como The Economist le haya dedicado en menos de un año 4 portadas ustedes recordarán la portada en la que dice que el nuevo negocio, es decir, el nuevo negocio de extracción de riqueza no es el petróleo, sino los datos. Esa fue una portada. Otra portada en que aparece la F de Facebook
empuñada diciendo una amenaza para la democracia, otra portada en que aparecen los 4 monstruos que son Google, Facebook, Amazon y Apple, porque son además los que están haciendo negocio con todo esto y haciendo su plusvalía a nivel global. Ellos están extrayendo riqueza de todos nosotros cada minuto en el mundo entero por usar los teléfonos celulares. Pero encima de eso, todo esto lo que ha generado es un escenario en el cual hay un verdadero campo de batalla que se llama plataformas digitales y redes sociales, en las cuales se encuentra lo mejor y lo peor. Estamos hablando, por supuesto, que son herramientas, no quiero ser ni mucho menos apocalíptico ni nada, sino simplemente decir que son herramientas que se han prestado para una lucha política feroz, en la cual en el camino el periodismo está golpeado. Y los errores del periodismo se están pagando. ¿Qué se está pagando? La desconexión de los lectores, la arrogancia, los problemas éticos. Todas las debilidades son explotadas al máximo por los enemigos, entre otras cosas porque el periodismo ahora está siendo constantemente vigilado. ¿Cuál es el camino? Para ponerles un tono positivo. Creo yo que el camino definitivamente es perfilar claramente la función del periodismo en estos escenarios nuevos hacia el futuro. Y esa función, por supuesto, está del lado de volverse indispensable para la sociedad. ¿Para qué? Para que le paguen, porque yo definitivamente también creo que hay que apuntar cada vez más al financiamiento por parte de los usuarios o lectores, llámese suscripción, es decir, hay distintas maneras. Segundo, para recibir apoyo de muchos sectores. A nivel global estamos viendo que cada vez más hay dinero, digamos, en Estados Unidos hay muchos ejemplos, pero en América Latina también ha habido algunos, digamos, dineros de fuentes filantrópicas, de fundaciones, etcétera, que están construyendo alianzas, y yo cada vez creo más que el periodismo tiene que recurrir a las alianzas, por ejemplo, con universidades, con los científicos, con distintos sectores de la sociedad que estén del lado del pensamiento crítico y de la información basada en hechos. Entonces todo, digamos, la alianza es casi como, yo francamente no quiero llegar al tono apocalíptico que usó el señor, ¿cómo se llama? El fundador del Open Society Institute, este especulador, el gran especulador de la bolsa que ha creado las… Buffett. No, Buffett no. Soros en enero, en su discurso ante el Foro Económico en Davos Mundial, dio un reporte, pero realmente apocalíptico, diciendo que estábamos con todo este tema de las plataformas abocados a una especie de colapso civilizatorio, en que está en juego la noción de verdad, la noción de democracia, una cantidad de… Yo no quiero llegar a ese extremo, pero sí creo que tenemos un reto histórico. Y el papel del periodismo definitivamente es buscar su poder en la humildad del servicio a la ciudadanía, buscar volver definitivamente sobre los hechos y convertirse realmente en una especie de magistratura de credibilidad para entender la complejidad de tantas cosas y de hechos que no quieren otros mostrar y que los periodistas sacan. También creo que posiblemente estamos abocados a una era de imparcialidad política que muy distinta a las épocas anteriores. Nosotros venimos en muchos países, y en Europa y España eso es muy evidente, en América Latina también fue así, de un periodismo de raíces políticas o de compromisos políticos. Un periodismo que sentía que era su derecho y además de eso venía muchas veces, su fuente de nacimiento era un partido político, un proyecto político, un proselitismo de orden político. Pues yo creo que el mundo, y lo vemos, yo veo unas encuestas que muestran que la gente está esperando, porque la política ya no necesita el periodismo para manifestarse. En cambio, la gente sí está esperando que haya un lugar de imparcialidad donde se le ofrezca una visión independiente y no politizada de los hechos. Creo que uno de los caminos es la despolitización en ese sentido partidista del periodismo. No me refiero a una despolitización esencial,
sino la despartidización del periodismo me parece fundamental. Y creo que en España eso es un tema que puede ser muy interesante, porque aquí hemos visto siempre un periodismo demasiado, creo yo, con respeto, pero claramente por lo menos escucho a los propios españoles quejarse de la alineación política del periodismo. Creo que necesitamos un periodismo… Pero solo una precisión, del periodismo de Madrid. Eso, bueno. El periodismo de Madrid, porque en España hay que hablar del periodismo de Madrid y luego de otro periodismo. Me parece bien. Porque no existe prensa nacional en este país. En cambio, el periodismo de la verdad está alineado con Murcia, tiene una alineación territorial. Las verdades, el periodismo tiene verdades absolutas e incuestionables. Y una es la verdad de Murcia, otra es la verdad de Cartagena. Esas son verdades incuestionables, tú lo sabes. Entonces, pero al margen, cuando se dice esto de la politización, digo que la mayor parte de los ejemplares, si quieres físicos, pero también de consultas digitales localizadas en un territorio que se producen cada día, son en periódicos que son muy transversales, claro, que representan a una comunidad, que atienden a sus necesidades, que hacen que la gente se refleje en ellas, que ejercen, a lo mejor deberíamos hacerlo mejor, pero que ejercen una labor de control en pequeño o en comunidades más pequeñas similar a la que tú reclamabas antes, y que en algunos momentos y en algunos lugares a lo mejor lo hemos dejado de hacer y entonces nos ha ido mal. Pero esas instituciones que en muchos casos tienen más de 100 años o casi 200 años y siguen allí por encima de otros modelos, de los modelos políticos, de las guerras civiles, de los distintos regímenes políticos, de las repúblicas, eso es… fuera de España a lo mejor no es el más visible de los periodismos, pero en este país, como ocurre… No, yo lo conozco, tengo la fortuna de conocerlo porque además llevo muchos años viniendo. Suscribo lo que dices, es muy importante a veces, es decir, que no se quiera pensar que he querido generalizar. Tú además dijiste una palabra muy precisa, instituciones. Este periodismo de los diarios regionales, por ejemplo, tienen que asumirse como instituciones de servicio a sus territorios, a sus comunidades, y no cabe duda que otro factor que los enriquece es cuando son capaces de ser pluralistas y de abrigar muchas visiones y muchas posiciones diferentes al interior de los medios. Yo creo que al final estamos bastante sintonizados. Para la Fundación, este tema lo hemos hablado antes, Benjamín, tú sabes que lo trabajamos. Nosotros por eso nos enfocamos, por un lado, la formación, porque creemos que el periodismo tiene que estar revisándose constantemente, reflexionando. Lo hacemos a través de talleres de periodismo, que es la misión original de García Márquez. Lo segundo, estamos convencidos de que los premios y el estímulo al periodismo sirven no solo para mover a los periodistas positivamente en épocas difíciles como la que estamos viviendo, en que hay una tendencia que va desde todo este problema de credibilidad con el público, la precarización laboral, pero súmale en muchos países agresiones directas, es decir, México, por ejemplo, Colombia, mi país, Brasil, en Centroamérica y el mundo entero estamos viendo que a nivel, es decir, que el periodismo se ejerce en condiciones supremamente difíciles, es decir, sujeto a amenazas y parte, digamos, de esas amenazas hoy se están llevando al plano digital con el papel del troleo, de los ataques organizados en redes sociales contra periodistas, cuando no a través de los juicios y los procedimientos judiciales contra periodistas. Entonces, creo que hay que estimular, por eso nosotros tenemos el premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que está abierto en su 6ª versión ahora, y al final también todo esto tiene que servir para proponerle nuevos referentes y nuevos modelos, porque el periodismo también está obligado a cambiar. No solo debe mantenerse en la línea más tradicional de los valores éticos, sino que al mismo tiempo debe cambiar su forma de relacionarse con la gente. Hoy en día eso implica también desarrollar audiencias. Tú dijiste ahorita la palabra comunidades, ahí hay una cantidad de retos, las audiencias son móviles. Gran parte del problema del periodismo es que su competencia ya no es entre medios, sino es la simple competencia por la atención que las personas a través del teléfono celular
le dediquen a la información versus aplicaciones de juegos, el chat, una cantidad. Entonces el reto es la llamada economía de la atención, que es todo un tema que está por desarrollarse. En fin, yo creo que el periodismo tiene un papel que los medios tienen que replantearse o reestructurarse, pero que el periodismo debe beber de sus fuentes originales de servicio, de búsqueda de la verdad, ayudar a la gente a entender la complejidad de la sociedad en que estamos. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Creo que tenemos que terminar. Voy a decir prescriptor. Rosa, termina. Si quieres yo te doy un pie y si no te interesa, di lo que tú prefieras. Antes hablábamos nuestro subtítulo era cómo captar la atención de los lectores, que en el fondo es lo mismo que estaba diciendo Jaime. ¿Cómo hago para que ver mis noticias en el mismo aparato en donde puedo ver un vídeo o puedo jugar al fútbol vuelva a ser algo tan atractivo para los lectores como lo era hace 20 años? Yo creo que en el periódico, no en la página web. Es decir, las páginas web me parecen el horror cualquiera. Es decir, ese momento en que te están hablando de asesinato en Ruanda y de cómo se hace la tortilla de patata al lado, es decir, eso no me parece. Y no me parece que el lector del clic sea el lector que yo quiero para un periódico. Entonces, creo que el periódico y el periódico de papel o el periódico en kiosco Imagen Orbi, es decir, el papel, la me refiero copia a eso, digital del diario. Me refiero a un periódico de verdad. Es decir, debe dar cosas que no dé el otro. Es decir, y en ese sentido me voy a repetir con lo de los análisis, los escritores, es decir, ofrecer cosas que no, y luego ser prescriptor. He abandonado lo de influencer. Muy bien, muy bien. Creo que un periódico debe ser prescriptor y debe ser mi periódico. Es decir, esa es la manera de captar un lector. Es decir, que sea mi periódico el que me recomienda un restaurante, el que tiene un corresponsal en Nueva York que me gusta y no está refriteando lo que yo me puedo leer. Bueno, las corresponsalías son una cosa que yo quitaría de los periódicos, desde luego. Es decir, creo que hay cosas inútiles en los periódicos, por ejemplo, las corresponsalías. Es decir, el corresponsal en Nueva York se está leyendo los mismos periódicos que yo. Es que yo puedo hacer o sea, un enviado especial sí que tiene sentido, pero el corresponsal no tiene sentido en esta época. Es decir, entonces, ese tipo de cosas Están metiendo en un lío. inútiles son las que hay que quitar. No, pero es verdad. Bien, bien. Dale tu opinión. Yo creo que un corresponsal en Londres está leyendo el Guardian y el Telegraph como yo y está viendo la BBC como yo. Se empapa del Y otra cosa de es que vayas la de vida enviado social. especial al Congreso de Brighton donde Margaret Thatcher va a salir volando. Eso tiene sentido. Pero estar en Londres leyendo periódicos como yo, ya me dirás qué sentido tiene. Bueno. Ya sé cómo cerramos esto, después de eso que has dicho. Si alguien quiere hacer preguntas. Sí, no sé. ¿Nos da tiempo a que alguien pregunte o no? ¿Podemos preguntar? No. Dice que solo una. Pero no sé. Bueno, sí, venga, vamos a... Yo mientras entregan el micrófono, no sé por dónde hay una mano levantada. Yo creo que... Parte del reto del periodismo hoy es devolverle o reconocer la voz de los lectores, escuchar más, escuchar el doble de lo que hablamos. Que por eso decía mi abuela, tenemos 2 orejas y una boca. Escuchar el doble de lo que hablamos. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, pues si no, terminamos ya aquí. Fuimos prescriptores, parece. Sí. Nos hemos dormido, pero realmente han sido incapaces de rebatir nuestros argumentos poderosísimos. Yo sí quiero cerrar con una última frase medio optimista, porque tampoco esto hay que ser muy optimista ni tampoco muy pesimista, pero creo que sí es verdad o yo he percibido personalmente que ha habido unos años en los que hemos estado un poco aturdidos, sabiendo o tratando de buscar quiénes éramos, a dónde íbamos, por qué. Creo que, sin embargo, estamos en un momento en el que ahora lo difícil va a ser hacerlo, pero creo que hemos encontrado la solución que en el fondo estaba en el principio, que es volver al servicio público, volver a los valores éticos, volver a ser una profesión, en lugar de gente con muchos amigos, pues a volver a ser una profesión con pocos amigos. Esto durante mucha época de nuestra vida así lo asumimos. Y esperamos ser útiles y hacer buenas historias. Y a contarlas bien. Y a contarlas bien. Pues muchas gracias.